Saludo a nuestros invitados en la noche de hoy. León Valencia, escritor y analista político, director de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista de la revista Semana y miembro del grupo de Memoria Histórica. Nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá. Y también está Daniel Rico, nos está acompañando. Él es investigador de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, experto en economías criminales. A mis panelistas del día de hoy quiero comenzar preguntándoles precisamente qué opinión tienen frente a estas posturas políticas que ha manifestado el nuevo candidato a la presidencia de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en esta entrevista con José Manuel Acevedo, subdirector de Noticias RCN. Comienzo con León Valencia. ¿Hay oportunismo político o son las tesis que siempre ha manejado en su vida como ministro y también como embajador Juan Carlos Pinzón? Jefferson, yo creo que el exministro y exembajador Pinzón retrocedió frente a lo que había dicho por su cuenta de Twitter y lo que había manifestado en otras entrevistas. Y en esta oportunidad no se dirige con unas críticas duras y fuertes al proceso de paz y de desconfianza como lo ha mostrado frente a esos acuerdos. Asumió una posición más mesurada y se metió por un camino que se están metiendo muchos candidatos presidenciales, y es contra la polarización, y con el dicho de no ser ni uribista ni santista, sino expresar con un punto de vista en la mitad de estos dos líderes políticos. Yo creo que esa entrevista, pues lo que significa es que no encontró un buen recibo a sus trinos y no encontró buen recibo a todas sus declaraciones, que tanto el Centro Democrático lo empezaba a ver como otro traidor que no podría recibir en sus filas, y los santistas también empezaron a criticarlo por haber estado tanto tiempo en el gobierno y solo ahora salir con críticas duras, contradiciendo posiciones que él tenía en el gobierno. No es cierto que Pinzón haya sostenido estas críticas tan duras. Sí es cierto que sostuvo críticas al proceso, tal como se venía haciendo, que declaró públicamente muchas veces, sobre todo contra las FARC, cuando estaba como ministro de Defensa, que era comprensible también, porque su papel no era de negociador y su papel era de contradictor abierto militar de las FARC, de manera que yo veo un retroceso a sus posiciones, veo que empieza a hacer lo que hacen todos los políticos, y es a recoger cuerda cuando eso no tiene un recibo en la opinión, y creo que actuó negando que es un político como el más político, como el más politiquero también, como se dice en Colombia, porque fue capaz de cambiar cuando vio que no tenía, digamos, ni recibo en las filas del uribismo y tenía unas críticas duras del presidente Santos, que fue capaz de llamarlo y de decirle que la política sacaba lo peor de la condición humana, que era una cosa muy fuerte. Y me quito el sombrero ante José Manuel Acevedo, que intentó por todos los lados, con un periodismo además muy activo, con una habilidad grandísima para tratar de sacarle algo que venía diciendo Pinzón, y no fue capaz porque se cerró, digamos, Pinzón a manifestar un discurso muy light, muy general, muy de hablarle hacia el futuro y muy de hablar de lugares comunes, como que la falta de empleo, la salud, el tema de seguridad, que son cosas que, digamos, en política, en cualquier lugar, sabemos que son cosas que le duelen a la gente, que el tema duro es lo social, que el tema duro es lo económico, que es el trasegar de la gente, pero en Colombia estamos desafortunadamente discutiendo otros temas muy duros, como el de la paz, como los temas de la familia, como los temas de las minorías étnicas y sexuales, y temas que tienen que ver con la agenda contemporánea. Sí. Y claro, las encuestas dicen que hay problemas de empleo durísimos, de salud y de educación, y que eso es lo que racionalmente la gente siente. Pero emocionalmente lo que lleva a la campaña política son las emociones, y en las emociones la polarización, desafortunadamente para el país, se va a manifestar con una claridad enorme en estas elecciones. No vamos a poder sacar al país de eso, así se esfuerzan muchos candidatos por sacarlo. Evidentemente, claro, León Valencia, vimos en la entrevista cómo hubo varias preguntas de alguna manera para lograr que se diera esa respuesta, y es esa gran noticia que ha habido en las últimas semanas, que es ese supuesto distanciamiento entre el hoy candidato
candidato a la presidencia, Juan Carlos Pinzón, y quien ha sido considerado por muchos su mentor político, el presidente Juan Manuel Santos. Daniel Rico, ¿usted qué opinión tiene de estas posturas políticas, de estas respuestas que entrega este naciente candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón? Buenas noches, Jefferson, y buenas noches, León, y a toda la audiencia. Yo creo que podemos mucho analizar la postura de Juan Carlos Pinzón en esta entrevista en un contexto como de él está apostando todo a un solo objetivo, y es lograr crear una gran unidad nacional en torno a una candidatura. Es lograr evitar esa polarización entre el uribismo y el santismo, y ese esfuerzo, ese intento de candidatura puede salir o muy bien o puede salir muy mal para él. Puede salir muy bien que en la medida en que sea el candidato que logre como posicionarse como la tercería en esa división que tanto le cuesta al país, que tanto fractura las relaciones familiares, las relaciones sociales, y si hay un candidato que como él logre consolidar esa estructura como una opción viable de unir a un país que está completamente dividido en torno a varios temas, especialmente el tema de la paz, pues será una candidatura que tenga mucho éxito. Pero también puede salir muy mal. También puede ser el candidato que se quede sin ninguna de las dos placas tectónicas que en este momento se están encontrando, y es que los uribistas lo lean como una persona muy cercana al santismo y el santismo lo lea como una persona muy distante del uribismo. Yo creo que la candidatura de Juan Carlos, y quienes hemos tenido el gusto de conocerlo y de compartir con él, tiene unas bases muy sólidas en unos principios que él ha mantenido durante toda su vida. Y esta es una candidatura que empieza con unos obstáculos que no tienen otros candidatos. Juan Carlos tiene los obstáculos como por ejemplo la importancia de unificar un partido que está pasando por un problema de unas cohesiones complejas, tiene las dificultades de posicionarse él mismo como un candidato por fuera de Bogotá o por fuera del estamento militar, que es donde es más reconocido y donde su imagen es más amplia. También tiene la dificultad de construir como un discurso propio que logre unir estas dos. Entonces, en la manera en que su candidatura y su estructura política logre resolver estos obstáculos, pues va a ser más viable o menos viable. Pero yo creo que es una candidatura, yo le diría, la propuesta que ha puesto Juan Carlos, no solamente en esta entrevista, sino en este periodo, como una gran apuesta. Se la va a jugar todo o nada en este proceso y no ha tomado como una decisión parcial o tratar de acomodarse en un escenario medio en este proceso. Lo que ya sabemos, y yo cerraría con esto, es lo que hemos visto en la historia de las candidaturas en Colombia, es que no gana el candidato que tenga el camino más despejado, no gana el candidato que tenga menos obstáculos, sino por el contrario es aquel que va logrando adaptarse a cada una de estas coyunturas y mostrando una estructura sólida y coherente en el mediano y largo plazo. Esta es una candidatura, esto es un proceso electoral que hasta ahora comienza, y nos faltan muchos rounds y nos faltan muchos Twitter y nos faltan muchos debates hasta que realmente podamos identificar el contexto y el fundamento de cada una de las candidaturas. León Valencia, ¿usted cree que hay un divorcio genuino en este momento entre Juan Carlos Pinzón y el presidente Juan Manuel Santos? ¿O sencillamente la estrategia que plantea el exministro Juan Carlos Pinzón responde precisamente a esa tesis que muchos han asegurado, que en este momento cualquier candidato que enarbole las campañas del santismo, pues no va a tener ninguna opción de lograr ser elegido como presidente, teniendo en cuenta los índices tan altos de desaprobación que en este momento tiene la gestión del presidente? Es que yo creo que desde Estados Unidos, con sus trinos, y aquí cuando llegó a Colombia inicialmente intentó tomar una distancia de Santos y pensaba que eso le iba a retribuir y a buscar, digamos, una capacidad de convocatoria a un conjunto de fuerzas, pero se dio cuenta rápidamente que no podía ser esa su estrategia de tomar distancia de Santos y de confrontar a Santos como lo hizo en los primeros trinos y en las primeras cosas, y por eso yo creo que retrocedió. Ahora, lo que dice el doctor Rico, pues tiene una dificultad mayor que la que él señala, y es que hacer política en este momento, tomando, digamos, el lugar del centro, ni uribismo ni antiuribismo, para él le es más difícil, porque él estuvo en el gobierno de Santos, entonces todo el mundo lo va a ver. Hay candidatos como Sergio Fajardo que tienen pues más posibilidades de ubicarse en ese centro, porque no tuvieron ningún compromiso con el gobierno de Santos, porque no tuvieron tampoco ningún compromiso con el gobierno de Uribe, y entonces
a él le toca competir con esos candidatos que tienen más pergaminos como centristas y que tienen más pergaminos como gente independiente de la polarización. Y en ese caso, Fajardo u otros candidatos tienen más posibilidades de hacerlo que el propio Pinzón. Al propio Pinzón, con este retroceso que hizo, yo creo que va a terminar buscando una candidatura del lado de la unidad nacional, que es donde está su estado, su condición natural, del partido de la U, que es el partido mayoritario que acompaña a Santos y que ha sido el partido mayoritario de la unidad nacional. Le queda muy difícil tomar una posición independiente, tomar una posición de centro, tomar una posición de combate a la polarización cuando hizo parte, digamos, del gobierno durante tanto tiempo, porque fue 45 meses ministro de Defensa y luego fue el resto del tiempo embajador en Washington, que es de las principales posiciones dentro de un gobierno, dentro del gobierno colombiano, ser embajador en Washington. Esa postura no es creíble y entonces ahí está la dificultad es enorme. Yo no le veo grandes posibilidades a esa candidatura presidencial como se las ve el doctor Rico. Realmente creo que está en el lugar equivocado. Y señor Rico, ¿usted no cree que de pronto también puede haber algún tipo de estrategia para restarle votos precisamente al uribismo? Y se lo pregunto no solamente en el contexto de la pregunta que le planteaba a León Valencia, en lo que tiene que ver con el distanciamiento que evidentemente ha tomado el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón frente a su mentor político, que es el presidente Santos, sino también por las tesis que está planteando. Son tesis que de alguna manera calan mucho en ese electorado que le pertenece de alguna manera al uribismo. ¿Cree usted que también puede haber una estrategia para restarle votos a ese sector de opinión? Mire, en una competencia tan reñida y en un país tan polarizado podemos generar todo tipo de hipótesis y podemos especular o crear todo tipo de conjeturas en este proceso. Yo creo que la campaña, mucho de la aspiración política, o por la primera vez que el doctor Pinzón entra en una contienda electoral, la primera vez que se va a medir ante los ciudadanos, pues estará llena de procesos, de avances y retrocesos como ha señalado León. Yo creo que este es un proceso de aprendizaje y yo sí estoy completamente seguro que esta no es la primera vez que vamos a ver a Juan Carlos Pinzón en esta campaña presidencial actuando políticamente, algo que no había podido hacer en sus casi, yo le calculo, unos 20 años de servidor público que había estado, porque siempre había estado al margen o en el contexto de lo que sus jefes inmediatos estaba y la dinámica política que estaba en este momento. Entonces está marcando, está abriendo su espacio y está tratando de abrirse un espacio dentro de la política nacional, lo cual es, y yo resalto mucho este proceso, yo creo que algo interesante de la candidatura de Juan Carlos y de muchos otros candidatos es especialmente apostarle a una honestidad, a buscar honestamente reducir la polarización. Yo pienso que a este país le haría mucho daño seguir con candidatos que quieran volver trizas un acuerdo de paz o que quieran entrar en el radicalismo de un lado o del otro. Yo pienso que tenemos que empezar a construir de lo que ya se ha hecho. Con Juan Carlos, con los otros candidatos, Leo menciona algunos, pero yo creo que ese es el tipo de posturas que políticamente debemos resaltar y que políticamente vemos que en el mediano plazo pueden ayudar a transformar una Colombia que está profundamente fracturada en todas las regiones, en todos los aspectos, y no podemos seguir en esta lógica de patria boba sin poder avanzar en una bicicleta estática, tanto en lo político como en lo económico. Pues se nos agota el tiempo. Daniel Rico, investigador de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, experto en economías criminales, analista político. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes. León Valencia, escritor y analista político, director de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista de la revista Semana. Como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Y un saludo muy especial para toda la audiencia. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en las cuentas que aparecen abajo, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces siempre para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.